Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 3 del segundo año de El Taller Literario Itinerante. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre una unidad de espacio, en realidad sobre la unidad de espacio, en este caso titulada El Llano, porque los dos autores que tratamos, cada uno a su manera y con distintos contextos, trabajan sobre la sensación y sobre la influencia de la unidad del espacio, en este caso el llano o la llanura pampeana por el lado de Martínez de Estrada, de una manera que me gustó cómo podría llegar a funcionar en comparación, justamente porque uno es más del lado del ensayo y el otro es del lado de la ficción, como hace Juan Rulfo. Entonces en la combinación y la comparación podemos extraer determinados recursos para pensar nuestra escritura, para pensar cómo utilizamos la unidad de espacio cada vez que queremos construir un texto, ¿no es cierto? Y también principalmente para conocer a Juan Rulfo, siempre leerlo y leer su técnica narrativa, tanto como también conocer a Martínez de Estrada y su pensamiento, siempre es el placer y el aprendizaje por sí mismo. Bueno, ¿por qué me interesa cómo trabajan estos dos autores la unidad del espacio? Justamente porque está en función del hombre. Y dicho en palabras de Rulfo en alguna entrevista. Yo creo que más allá también de en función del hombre es eh, en la unión con el espíritu de los personajes, es decir, de los hombres que interactúan con ese espacio y de la manera en cual lo hacen. Y cómo esa mutua influencia está arraigada, estaría como unida y no solo unida, sino también eh, casi como si fuese una unidad. Entonces la unidad del espacio estaría muy vinculada con la formación del espíritu y de las almas de los textos de Rulfo. Ustedes lo pueden desarrollar, la lectura de Rulfo, en todo su libro, en todos los cuentos de su libro, que es El Llano en Llamas, que fue de 1900, la primera publicación de 1953. Este cuento lo escribió a los finales de los 40. Fíjense que Martínez Estrada realiza esta radiografía de La Pampa, que es el libro capital de él, con La cabeza de Goliat, dos libros ensayísticos de los más importantes del siglo XX y también de la historia de la literatura argentina. Lo escribe en el 33, lo publica, perdón, en el 33. Son bastante contemporáneos y al mismo tiempo estaban trabajando sobre el pensamiento de la unidad en los estados latinoamericanos. Y en la comparación, uno por la llanura pampeana, el otro por el llano imaginario de ese México desierto, me parecía interesante porque no nacieron juntos, pero trabajan de una manera similar la idea de los pueblos y del traslado entre los pueblos de un lado a otro. Ustedes por sí mismos, al leer un texto teórico como Martínez Estrada y un texto de ficción como es el cuento de Rulfo, ya por sí mismos van a poder relacionar la teoría con la práctica. Más allá de eso, quería hacer como un análisis comparativo y abrir lecturas para encasillar un poco la lectura y pasar a la actividad de escritura para que ustedes se suelten ahí y puedan crear a partir de cierta concientización de estos recursos. Bueno, la unidad de espacio, ¿sí? Vamos a algo también muy antiguo, es algo que Aristóteles ha, ha trabajado en su poética y que nosotros siempre vamos a revisar para ver de qué maneras podemos contar algo y cómo en realidad el espacio también puede ser parte de las actitudes de los hombres, puede marcar el tiempo también, el ritmo, puede ser descrito o de determinadas maneras, puede simbolizar y alegorizar un montón de otras cosas. Yo creo que lo más importante en Rulfo justamente es eso, es la unión de la descripción del espacio con el sentimiento y con el espíritu de sus personajes en su historia. Hay una novela capital de él, él en realidad tiene 3 libros publicados, se lo conoce por sus 2 libros y por el éxito que alcanzó en sus 2 libros de narrativa. Una novela que se llama Pedro Páramo y El Llano en Llamas, que es el libro de cuentos, sale en una distancia de pocos años. Y luego en el 80, muy tardíamente, se publica su segunda novela, que casi ni se tiene en cuenta,
Entonces quedan esos dos libros capitales, solamente esos dos les alcanzó para ser uno de los personajes más importantes de la literatura latinoamericana. En cuanto a Martínez Estrada, siempre fue un pensador que no supieron encasillar bien. Eh, y, y en eso comparte con Rulfo cierta inadecuación. ¿En qué sentido? Porque Rulfo no pertenece, ustedes tal vez tienen un solo cuento, pero a través de toda su narrativa lo van a poder descubrir si es que no lo han leído todavía. Es difícil de encasillarse porque tiene un toque realista, un toque naturalista, en función de cómo está la relación del hombre, de sus personajes con la tierra y con la naturaleza, la importancia de la naturaleza y el realismo en tanto efecto que produce en esos lugares. Y, y justamente también aparece el fantástico, porque sus personajes están como siempre motivados por algo irracional. Y en Pedro Páramo básicamente son apariciones y fantasmas los protagonistas de sus relatos. Entonces nunca se lo pudo volcar. Los naturalistas, justamente, hay una anécdota muy graciosa que es eh, que lo trataban a Rulfo como uno de los mejores escritores que ha descrito cierto sector de México. Y bueno, Rulfo siempre dijo que eso era un error, porque él inventaba, él recreaba esos lugares, él simplemente los imaginaba en base a sentidos más que nada alegóricos. De hecho, hay una anécdota que quería contar, que fueron a fotografiar a, a los pueblos que son reales, los que menciona Rulfo, y para hacer una recopilación, una muestra sobre el Llano en Llamas, su libro de cuentos, y no encontraron ni los rostros que estaban buscando, ni, este, ni siquiera los lugares, como que los lugares no condecían. Y bueno, Rulfo se reía de ser, él había inventado más que nada todo eso, no era tan como creían. Pero con la realeza y el efecto de realidad que logra con la dinámica de sus personajes, la relación con su ambiente. Eh, Fíjense que no hay grandes descripciones de la naturaleza, sin embargo uno se queda con esa sensación de que está en el lugar. Esa creo que es como eh, una anécdota que muestra un poco la intención de Rulfo y su capacidad creadora este, a la hora de escribir. Bueno, decíamos en función del espíritu de las personas. Ahí Martínez Estrada también habla muchísimo de cómo la naturaleza, la formación de los pueblos en la llanura pampeana y la desidia y ciertas características que tiene, ustedes, quiero que ya mismo lo dice Martínez Estrada, entonces ustedes fíjense en las características que tiene en la descripción, cómo es que lo hace, inclusive cuando va a la idea del ombú, los símbolos que utiliza para describir la llanura pampeana y sus habitantes, y cómo son. Más que nada va al lado de cómo es la formación del espíritu, ¿no? Como sacar la radiografía espiritual tanto del espacio, pero también en función de cómo son esas personas, sus costumbres. Y bueno, van a encontrar diferentes cosas. Para mí, por un lado, también hay cierto mecanicismo, ¿no? O sea, ahí es donde un poco Martínez Estrada no es sociólogo, entonces es más que nada un filósofo, un teórico que se larga al ensayo y al placer también de la escritura, y las personas aparecen como muy mecánicas, ¿no? Muy apáticas también en sus funciones, como motivadas por un destino al cual no pueden escaparse, como una tragedia del llano, que comparte completamente con la sensación que deja Rulfo. En la caracterización de Rulfo, mismo Rulfo los hace hablar y sin embargo los personajes nunca adquieren un rostro, eh, nunca son más que siluetas en ese llano, en ese desierto y bajo el sol, con el viento, con la lluvia que no viene y con el polvo que pisan cada vez que están acercándose a un río, ¿no? Prácticamente no hay vegetación, y si la hay, como en Martínez Estrada, simbolizan justamente el desarraigo, la soledad. Tenemos que ir a valores humanos para comprender la naturaleza, que es justamente la unión que me interesó y que quiero que ese halo de efecto logren ustedes en su lectura principalmente, en su análisis, y también bueno, ahora cuando pasamos a la actividad de escritura, intenten trabajar, ¿sí? Que es muy interesante.
¿Por qué? Porque nosotros generalmente como escritores, como proyectos de escritores en todo caso, eh, cometemos ciertos pecados descriptivos, se podría decir, y vamos a una descripción natural, eh, muy naturalista, eh, tal vez exageradamente descriptiva, eh, esto estoy generalizando, ¿no? Pero, y olvidamos un poco que en realidad todo está en función o puede ser metáfora de algo. Vamos a Rulfo. Rulfo no se sienta a describir, ¿no? No se sienta a poner, ya no es tal, tal, tal. Uno lo siente a través de lo que ocurre, de cómo se desplazan, qué sensaciones produce, esa gota que no cae, cierta poesía en determinados párrafos. Son cuentos cortos y ustedes van a lograr ese efecto también eh, casi, digamos, es un efecto al instante que uno entra en ese ambiente. Y es un ambiente, una atmósfera, al fin y al cabo, que también nos hace pasar directamente, como estoy insistiendo, a la lectura alegórica, metafísica también, ¿no? Hombres que son como siluetas que se desplazan de un pueblo a otro, que están en el medio como una especie como de limbo, ¿no? El llano en sí es un espacio muy amplio, que está entre pueblos, aislados, que no se ven. Fíjense que también aparece Estrada, y se comunican. La gente se desplaza de un pueblo a otro como arrastrando su miseria, ¿m? Con la esperanza de que en el pueblo vecino haya algo, ¿no? Entonces el llano es, la llanura pampeana, la mexicana, es como un limbo muy amplio que hay que transitar y sobrevenir. ¿M? Es un espacio infértil que el hombre debe transitar destinado a acarrear su pobreza, ¿no? Es como que está llevando su sinsentido existencial. Los pueblos también, diría Estrada, y se ven en los cuentos de Rulfo, están como desperdigados, como una especie de puñado de piedras arrojado por un niño, ¿no? Y sin más orden que la voluntad de esa fuerza de un niño caprichoso y el peso de las propias piedras. Eh, Fíjense, la metáfora del viaje, de acarrear la miseria, de acarrear la tragedia, de, que de fondo también no hay que perder otro análisis que se desprende de Estrada, pero que Rulfo muy bien lo tuvo en cuenta, que es el contexto histórico, la formación de los estados en Latinoamérica, cómo fueron creados, la organización de Estado. Ustedes van a la historia argentina y van a encontrar las campañas del desierto, ¿sí? La distribución de las tierras en grandes terratenientes, los latifundios en México. No todo es casualidad. Y realmente y en el cuento de Rulfo, inclusive en que nos han dado la tierra, está la cuestión política. ¿M? La unidad de espacio como un sector político también en disputa, donde se ven las desigualdades, donde se ven los caprichos también de las autoridades y el abuso de poder también sobre los mismos. Entonces, bueno, muchos abanicos. La unidad de espacio no solamente es un sector de descripción natural ni realista, de hecho, Rulfo se hubiese reído un poco de eso porque este, él no quiso copiar ninguna realidad, sino que inventó un mundo dentro de lo que él recordaba y creía. Y Martínez Estrada también dibujó una radiografía de La Pampa basada también más que nada en la descripción de la idiosincrasia y del espíritu del hombre y cómo está en mutua influencia en esa unión. Así que bueno, los invito a sacar más reflexiones, hay muchas ventanas abiertas. Tienen la consigna de escritura que empieza de alguna manera bastante, los quise influenciar bastante, a ver si los metían en ambiente y después a partir de ahí ustedes crean lo que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, mucha suerte y en la próxima vamos a profundizar un poquito más en Rulfo y en su poética a partir de otro cuento y si quieren más cosas de él y eso, no duden en pedirme. Bueno, un abrazo grande y nos vemos en la próxima clase.